Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy martes 9 de noviembre del 2021, nuestro programa es el número 313. Y a todos ustedes, por supuesto, les agradecemos el que estén con nosotros y que compartan estos 30 minutos que dedicamos todos los días al estudio de la palabra de Dios. Nuestro objetivo es culminar el 31 de diciembre habiendo leído toda la Biblia. Comenzamos, como lo hacemos todos los días, con el devocional del día de hoy. Y nuestro devocional del día de hoy se titula Una sola vez y para siempre. Una sola vez. El 7 de enero de 1978, él estuvo de pie como novio en la parte delantera de la iglesia Holy Trinity, Brompton, en Londres. La novia recorrió el pasillo con su padre y se unió a su futuro esposo en la parte delantera. Pronunciaron sus votos matrimoniales el uno al otro ante Dios y se unieron en matrimonio. Dejaron la iglesia como el señor y la señora Gumbel. Fue un suceso de una sola vez que ha tenido enormes consecuencias para sus vidas. Provino del amor mutuo que se tenían y su compromiso de amarse hasta el final de sus vidas. Unos años antes, el 16 de febrero de 1974, él se había encontrado con Jesucristo por primera vez y comenzó una relación que ha transformado completamente su vida. Fue otro suceso de una sola vez. Pero las consecuencias y el efecto que ese suceso de una sola vez son continuos, abarcan todo, experimentó el amor de Dios por él y se comprometió a amarlo para siempre. En el pasaje del Nuevo Testamento que hoy vamos a compartir, el escritor del libro de Hebreos habla del mayor evento de una sola vez, de todos los tiempos. El evento que cambió el curso de la historia y que tiene el potencial de cambiar todas nuestras vidas. Jesús se ha presentado una sola vez y para siempre. Cristo fue ofrecido en un sacrificio una sola vez. Jesús entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo con su propia sangre. Somos santificados mediante el sacrificio de su cuerpo, ofrecido una sola vez y para siempre. Este suceso de una sola vez provino del gran amor de Dios por nosotros y tiene enormes consecuencias. El Salmo 121 nos dice: Dios te guardará y te protegerá. ¿Cuál es el primer lugar donde acudes cuando tienes un problema y no sabes qué hacer? ¿Acudes a tus amigos, tu familia o a médicos profesionales? No hay nada de malo en buscar ayuda en todas estas direcciones, pero el primer lugar donde acude el salmista está arriba. El arrepentimiento mira atrás, el miedo mira alrededor, la preocupación mira adentro y la fe mira arriba. El salmista levanta la vista, a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Su ayuda, fortaleza y protección provienen del Creador del universo. Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, dice el verso 3. Este hermoso salmo habla del amor del Señor por ti y de su protección sobre tu vida. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora de día, el sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. A veces he usado este salmo como una oración para la familia, los amigos que están enfrentando dificultades en sus vidas. La promesa de este salmo es que el Señor te protegerá de todo daño permanente. El salmista no podía haber sabido que esto
es posible gracias al sacrificio de una sola vez y para siempre de Jesús, lo que significa que un día vendrá para traer salvación a quienes lo esperan. Hebreos capítulo 9 nos habla de Jesús, de que Jesús se sacrificó por ti. ¿Te has dado cuenta de cuánto te ama Dios? ¿Sabes que Jesús derramó su sangre para que recibieras el perdón total? ¿Entiendes que Él ya ha pagado el precio por cada pecado que has cometido en el pasado y por cada pecado que cometerás en el futuro? ¿Por qué era necesaria la muerte de Jesús? El autor señala que tanto en el caso del acto de voluntad como en el del pacto se usa la misma palabra griega para ambos. Estos no estarían en vigor sin que ocurra una muerte. La muerte conduce a una herencia para los demás. De aquí que ni siquiera el primer pacto se ha establecido sin sangre. Sigue detallando la sangre del antiguo pacto. Concluye que sin derramamiento de sangre no hay perdón. El autor hace entonces tres declaraciones que constatan el sacrificio de Cristo con los sacrificios anteriores bajo la ley. Número 1, Jesús estaba lidiando con el problema real. Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Segundo, el sacrificio de Jesús fue una sola vez y para siempre. No entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra al lugar santísimo año tras año. Más bien, así como cada persona está destinada a morir una sola vez, después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Y punto número 3, Jesús derramó su propia sangre. Jesús no ofreció sangre ajena, a diferencia del sumo sacerdote, derramó su propia sangre. Ya no se requieren más sacrificios. En la palabra de la traducción de la Biblia The Message, estos sacrificios de animales ya no son necesarios, habiendo cumplido su propósito, como lo expresa el libro de oración común. La oblación de Cristo, una vez hecha, es la perfecta redención, propiciación y santificación por todos los pecados del mundo. Como Jesús clamó en la cruz, todo se ha cumplido. Cuando Jesús venga de nuevo, no será para cargar con pecado alguno, sino más bien para traer salvación a quienes los esperan. Ezequiel capítulo 17 y 18 nos dice: haz una ruptura clara. Aunque la muerte de Jesús para nosotros fue un acontecimiento de una sola vez, Dios en su amor estuvo preparando a su pueblo para este suceso durante cientos de años. Él les enseñaba acerca de las graves consecuencias del pecado y señalaba a un Salvador. La palabra de Dios a su pueblo fue a través de la alegoría y la parábola. El contexto inmediato de la alegoría era un águila enorme de Babilonia llevando al rey Joaquín de Judá a Babilonia en el año 597, pero su aplicación es mucho más amplia. Hay dos tipos de retoño, dos tipos de vides, dos tipos de reinos. Existe el reino de este mundo, hecho por el hombre, usando los mejores recursos y aparentemente muy fuerte, que parece florecer, pero que en última instancia se marchitará y morirá siendo completamente inútil. Por otra parte está el reino de Dios que, partiendo de un comienzo muy pequeño y contra todas las probabilidades, florecerá y dará fruto permanente. Al leer este pasaje a través de la lente de Jesús, vemos indicios de su sacrificio por el pecado, de una sola vez y para siempre. El retoño, mencionado en Ezequiel 17:22, es el lenguaje que usa el profeta Isaías, en lo que claramente es un pasaje mesiánico prediciendo la venida de Jesús. Así que aquel es el que fue traspasado por nuestras transgresiones, sobre el cual el Señor cargó la iniquidad de todos nosotros. Él es quien hizo el sacrificio de una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Ezequiel continúa diciendo: la persona que peque morirá. El alma que peca, esa morirá. Anteriormente Ezequiel
hablaba de la responsabilidad colectiva y ahora habla de la responsabilidad individual. Todos tendremos que asumir la responsabilidad de nuestra propia vida. No serás juzgado por los pecados de tus padres o de tus hijos, sino por tus propios pecados. Dios nos ama a todos. No quiere que nadie caiga bajo su juicio. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva. Yo, el Señor, lo afirmo. Concluye este pasaje. Los juzgaré según su conducta, lo afirma el Señor omnipotente. Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades para que el pecado no les acarree ruina. Arrojen de una sola vez todas las maldades que cometieron contra mí y háganse de un corazón y de un espíritu. El pasaje termina con el último recordatorio de cómo aquello es posible. Conviértanse y vivirán. Esta es la noticia maravillosa. Por muy bajo que hayas caído, independientemente de lo caótica que sea tu vida, puedes hacer una ruptura clara con el pasado. Simplemente arrepiéntete de los malos caminos y vuélvete a Jesús. Recibirás el perdón total, un nuevo corazón y un nuevo espíritu, y puedes disfrutar de la relación de Dios con Dios, hecha posible por el sacrificio de una sola vez y para siempre por tus pecados. Iniciamos la lectura del día de hoy en el libro de Salmos 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Hebreos capítulo 9, versos 16 al 28. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció él mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto de Dios que os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura verdadera, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ezequiel capítulo 17. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, propón una figura, compón una parábola a la casa de Israel, y dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Una gran águila de grandes alas, de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a la tierra de mercaderes y lo puso en la ciudad de comerciantes. Tomó también la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes,
La puso como un sauce y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban hacia el águila y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra águila de grandes alas y muchas plumas, y aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y se extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo junto con muchas aguas fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Diles: así ha dicho Jehová el Señor: ¿será prosperada? ¿No arrancará sus raíces, destruirá su fruto y se secará? Todas sus hojas lozanas se caerán, y eso sin gran poder, ni mucha gente que arrancarla sus raíces. He aquí está plantada. ¿Será prosperada? ¿No será sacada del todo cuando el viento solano la toque? En los surcos de su verdor se secará. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: di ahora a la casa rebelde: ¿No habéis entendido qué significa estas cosas? Diles: he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a su descendencia real e hizo pacto con él, y le hizo prestar juramento, y se volvió consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuese abatido y no levantase a fin de que, guardando el pacto, permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que les diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que hizo estas cosas? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y con gran ejército, y ni con mucha compañía, hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto. He aquí que cuando había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así dice Jehová el Señor: vivo yo, que el juramento mío, que menospreció mi juramento, que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red. Será preso en mi lazo, y lo veré venir a Babilonia, y allí estaré en el juicio con él, por sus prevaricaciones con que contra mí se ha rebelado. Todos sus fugitivos, con todas sus tropas, caerán a espada, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo, Jehová, he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, y lo plantaré del principal de sus renuevos, cortaré un tallo, y lo plantaré sobre el monte alto y sublime, en el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará sus ramas, y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán, y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová batí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer al árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Ezequiel capítulo 18. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según su derecho y la justicia, que no comiera sobre los montes, ni alzare los ojos a los ídolos de la casa de Israel,
ni violare a mujer de su prójimo, ni se llegase a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, que diere su pan al hambriento y que cubriere el desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrae su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente. Esto es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes y violare a la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviera la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare interés o tome usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas esas abominaciones hizo, de cierto morirá y su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo y viéndolo no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, no cometiere robos, al hambriento diere su pan y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, intereses y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare esa morirá, y el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad y hiciere conforme a todas sus abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ellos morirá. Y si dijeseis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose él, justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá, y apartándose el impío de su impiedad que hizo, haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá y no morirá. Si aún dijere a la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte dice Jehová. Convertíos, pues, y viviréis. Finalizamos así nuestra lectura del día de hoy. Compartimos esta oración. Señor, gracias porque me cuidas de día y de noche. Gracias porque cuidas mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias por su sacrificio de una sola vez y para siempre, para que yo pueda recibir un perdón total. Ayúdame a recordar hoy que todo se ha cumplido. Señor, gracias porque puedo arrepentirme y vivir. Gracias por prometerme un nuevo corazón y un nuevo espíritu.
Ayúdame a hacer una ruptura clara y a disfrutar de la relación con Dios que has hecho posible mediante tu sacrificio por mis pecados de una sola vez y para siempre. Amén. Y así llegamos al final de nuestra edición de hoy, martes 9 de noviembre del 2021. Nuestro programa es el número 313, digo bien, 313. A todos ustedes un enorme saludo y esperamos reencontrarnos mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.